Hemos llegado al libro de Ageo. El día domingo, hace 2 días, iniciamos el libro de Ageo y estuvimos estudiando obviamente el capítulo 1 y ahora vamos a concluir el libro de Ageo con el capítulo 2. Es un libro que únicamente tiene 2 capítulos. Habíamos comentado la semana pasada que la característica interesante del libro de Ageo, de Zacarías y de Malaquías son libros de los profetas menores que fueron escritos después de que el pueblo de Dios regresó de la cautividad. Entonces son libros que obviamente pues, nos dan este seguimiento. ¿Qué sucedió después de Daniel? Que fue el libro que estuvimos estudiando anteriormente. Si tú no estuviste el domingo siguiendo la transmisión, te invito a que puedas ver el video del capítulo 1 para que puedas tener la continuidad, ¿sale? Entonces el día de hoy vamos a estar en el capítulo 2 del libro de Ageo y vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que hoy nos das de poder estudiar tu palabra. Te suplicamos, Padre, que hables a nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento y que podamos ser hijos obedientes a tu voz, que te glorifican. Y gracias porque fiel eres tú, Señor. Y porque tú nunca cambias y porque tu misericordia es nueva cada mañana. Bendito eres, Padre. Amén. Bueno, pues vamos a Ageo, capítulo 2. Ageo, capítulo 2. Y le pusimos por título el día de hoy, las cosas que no debes de olvidar. Hay cosas de nuestro pasado, hay cosas que vivimos que no hacen bien estarlas trayendo al presente. Pero también hay cosas que Dios nos ha permitido vivir que haríamos bien en no olvidar y que no se conviertan estas cosas en vano, que no sea sin fruto, sin sentido el haber pasado esto y que podamos entender, ¿sale? Entonces dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. Entonces, el capítulo pasado estuvimos en el mes sexto, dijimos que era el mes de septiembre, y ahora llegamos al mes séptimo. Pasó un mes de la profecía pasada, el capítulo 1, a esta profecía en el capítulo 2. Entonces tenemos un mes de diferencia, ¿no? Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo. Entonces, para que recuerdes, el domingo estuvimos hablando acerca de que cuando Dios dio la orden de reconstruir el templo, todos se animaron mucho y trabajaron durante 2 años. Vinieron enemigos, desánimos, escasez e incluso una prohibición de parte del gobierno persa para impedir esto, ¿no? Y ellos se desanimaron y dejaron de construir durante 2 años. Y Dios durante 14 años. Y Dios a través del profeta Ageo les dice: oigan, despierten, yo había dado la orden. Y entonces anima sus corazones nuevamente. Eso es lo que estuvimos hablando en el capítulo 1. Ahora, llegamos al capítulo 2. Y entonces nuevamente el profeta Ageo va y habla tanto a Zorobabel como a Josué. Entonces les dice: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Entonces esta profecía va para 3, o esta palabra de parte de Dios, para 3 objetivos, ¿no? Zorobabel, Josué y en general todo el pueblo. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Cuando nosotros vemos el libro de Esdras en el capítulo 3, sucede esto, nos describe más ampliamente qué es lo que sucede. Ellos empiezan a echar los cimientos, ¿no? Empiezan la construcción del templo y empiezan a trabajar. Y estaban ahí un grupo de ancianos, un grupo de personas que les había tocado ver el primer templo, el templo de Salomón. Y si recuerdas cuando estuvimos en el libro de Reyes, nosotros en el libro de Reyes y la última parte de Samuel, segunda Samuel, nosotros estuvimos hablando acerca del templo de Salomón y la grandeza de él. Era un templo
como nunca antes había visto en Israel. Salomón no se había limitado en artesanos, en personas muy expertos en la construcción. Y era un templo que tenía oro, que tenía plata, que tenía bronce. No se había reparado en gastos en este templo. Y ahora están estas personas que no eran expertos en esto, eran personas que habían vuelto y están reconstruyendo el templo. Y entonces están las dos fotos, ¿no? Comparas lo que era la grandeza, lo exterior, con lo como ahora se veía, ¿no? Y entonces en el capítulo 3 del libro de Esdras nos menciona esto, que estos ancianos cuando se estaba construyendo el templo, ¿no? Algunos de emoción lloraban y gritaban, pero también estaba esta cosa como, no hay comparación entre el templo anterior y este, o sea, no es glorioso, no se ve tan bien, está casi medio chuequito, ¿no? No, imagínate, pero había cierta desdén o tristeza por lo que ahora era, porque no se parecía al original, ¿no? Y había cierta frustración entre personas de esa edad porque los jóvenes a lo mejor no lo habían visto, entonces no había ese margen o esa comparación, pero aquellos que lo habían visto no, no se sentían satisfechos como se veía ahora. Y decían, no hay gloria en este templo, no hay comparación, ¿no? Y estas son una de las cosas que no haríamos bien en recordar. ¿Sabes? Pensando en la situación que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y si regresamos un poco más atrás, algo de lo que siempre les hablo a los hermanos cuando estamos en la escuela, en las clases, en el instituto, a muchos de los alumnos les he dicho esto, ¿no? Como de alguna forma a veces siento cierta añoranza por el México y por la iglesia de los 80. Esa iglesia que posiblemente a muchos de ustedes les tocó vivir, ¿no? Esa iglesia en la que, no sé si te acuerdas de esta canción, ¿no? De toda la noche sin parar, pero realmente era toda la noche sin parar, ¿no? Y no hablo de un mero emocionalismo, sino eran reuniones que eran apasionantes por la forma en la que se predicaba la palabra, por la verdadera adoración y la gente comprometida. Y ha avanzado el tiempo y hemos olvidado y dejado muchas cosas que eran realmente importantes, ¿no? Y entonces a veces tendemos a comparar la iglesia de antes y la iglesia de ahora, o te decía con la situación que estamos viviendo, ¿no? Con todos estos planes de reapertura de las congregaciones, ¿no? Esta semana estuvimos haciendo estos planes y la verdad como que pues, está feo, ¿no? O sea, como que dices, como que, ¿qué onda con eso de la sana distancia? O sea, digo, sí, no, lo respeto, no, el punto no es ese, pero en la iglesia que se sentía tan bien como abrazar a los hermanos, platicar, tomarse un cafecito después de la reunión, estar juntos, incluso pedir unos tacos y quedarnos ahí a comer juntos, comparado con ahora tenemos la reunión con la distancia y después todos se van y dices, comparas un poco lo pasado con lo de ahora o con lo que va a ser y dices, no me gusta tanto, ¿no? O el hecho de las misiones, ¿no? Como ahorita hay que pensar en tantos aspectos para salir y no tanto por no querer afrontar los riesgos, sino también el respeto a las personas, no el miedo de que vengan personas de fuera y que digan van a traer el virus y que llegues. Hay tantas cosas a comparar y cuando ves lo que vivíamos hace unos meses, porque definitivamente cambió la forma y va a cambiar la forma en la que hacemos iglesia, ¿no? Eh, es un poco molesto y frustrante hacia dónde vamos con todas estas cosas que estamos viviendo, ¿no? Y podemos un poco experimentar o saborear ese desdén o esa insatisfacción que tenían estos hombres en ver lo glorioso de antes y ahora cómo se veía, ¿no? Y podríamos caer en ese error de comparar ministerios, comparar tiempos. Pasa mucho, ¿no? Cuando ves otros ministerios y dices, ay, pero pues es que ellos tienen estas personas o hacen estos eventos y funcionan tan bien y entonces se empieza a comparar la gloria de otros con lo que haces y dices, no me gusta, no me siento satisfecho. Y siempre está esa comparación entre dos escenas, dos momentos y tenemos que ver que en nada es productivo, en nada era productivo para ellos el estar comparando porque era claro, el templo anterior no iba a volver. Había sido destruido y no iba a volver. Y tenemos que entender también el día de hoy que los tiempos
que pudimos vivir, la forma que eran las congregaciones, ya pasó. Y algunas cosas van a cambiar. Esperemos que con el tiempo regresen muchas, pero definitivamente las cosas van a cambiar. Ahora, quiero que veas lo hermoso de esto, del versículo 4 hasta el 8, y vamos a quedarnos con el 8 y volvemos a regresar al 4. Dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu está. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, y escucha bien, de aquí a poco, yo haré temblar los cielos, y la tierra, y el mar, y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria la casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Estábamos diciendo, ¿no?, que estos hombres sentían esta añoranza del templo pasado. Y tú puedes preguntarte, bueno, ¿cómo es que este templo nuevo podría ser mejor? Si no está el oro, no está todos los elementos del pasado, no está toda esta obra de madera, de piedras, no está, ¿cómo es que podría ser mejor? Y Dios le dice algo hermoso a Ageo, a Zorobabel, a Josué y a todas las personas. Y el día de hoy nos dice lo mismo a nosotros. La belleza o la gloria del templo no radicaba ni en el oro, ni en las piedras, ni en la madera, ni en la arquitectura. La belleza y la gloria del templo radicaba en su presencia ahí. ¿Y sabes? Dios les promete que este nuevo templo que habían construido iba a ser más glorioso porque se avecinaba, estaba pronta la venida del deseado. Es hermoso poder entender esto, hermano, porque yo la verdad esta semana me la pasé así como que pensando mucho en estos días, ¿no? De como, ay, no me siento cómodo con esto, con la distancia, con el no poder abrazar, platicar con los hermanos. Es algo raro, pero Dios me hablaba con esto, en cómo nunca fue esa la gloria de la iglesia. La belleza y la hermosura de las congregaciones no está en los servicios que podamos prestar, en la calidad del café, en las galletitas que llevan las hermanas, ni siquiera en lo rico de la conversación, en lo agradable de los hermanos. Esa no es la gloria de las congregaciones, sino que Él se paseaba en medio de nosotros. Y sabes, Dios les está prometiendo y les está diciendo, va a ser más glorioso porque el amado, el deseado, pisará físicamente ese lugar. Y recuerdas cuando Jesucristo entró al templo, abrió el libro de Isaías y empezó a leer la profecía acerca de sí mismo, cuando incluso sacó las tiendas y corrió a los vendedores, cuando dijo palabras como Jerusalén, Jerusalén, si tan solo hoy supieras. Y Jesús enseñó en el templo y oró en el templo y caminó en ese lugar. Y entonces fue glorioso, no por la arquitectura, vuelvo a repetir. A pesar de que, ¿te acuerdas cómo Pedro, Juan y los demás discípulos estaban como emocionados, como Jesús, mira el templo y las puertas, cómo brilla con el oro? Y la gloria no estaba ahí. La gloria estaba en Jesucristo caminando. Y sabes que, hermano, es un gran ánimo saber esto. A pesar de que, y como te comenté, o sea, hay muchas iglesias que el día de hoy, muchas congregaciones que están preocupadas porque no hay dinero para las rentas y muchos están cerrando. Hoy platicaba con otro hermano pastor y me decía lo que te comenté, ¿no? Que se están cerrando iglesias, bueno, congregaciones o locales en Estados Unidos. En Querétaro están sucediendo lo mismo, ¿no? Como hay varias congregaciones que están devolviendo los locales, ¿no? Y están ahorita como agüitados, tristes, porque, híjole, ¿y ahora dónde? Pero tenemos que entender que a pesar de que regresáramos todas las congregaciones en Puebla, locales, esa nunca fue la gloria de la iglesia. La gloria de la iglesia se paseaba en medio de nosotros. Y sabes,
el día de hoy, 2 o 3 que estamos reunidos en su nombre, Él sigue estando ahí. Y eso es glorioso. Posiblemente volvamos a lo de Hechos, reunirnos en casa, y será igual de glorioso, porque no radica ni en los instrumentos, ni en todo lo que ya dije muchas veces, sino que Él se pasea en medio de nosotros. Y eso es algo que tenemos que ver. Qué glorioso es que Dios se pasee en nosotros. Sí, se pasea en medio de nosotros. Porque eso es algo que debemos de preguntarnos. Dios estaba presente en nuestras congregaciones. Pastor, hoy te animaría, si estás viendo esto, Dios se paseaba en mi congregación. Él era magnificado en mi congregación. O era yo siendo protagonista. O era la alabanza, el grupo de alabanza siendo protagonista. O era nuestras pantallas. O era el grupo de panderos, o no sé. ¿Quién era el protagonista? Jesucristo es la gloria. Y esto es lo que iba a ser más glorioso este templo. Vamos a regresar al versículo 4. Entonces, sabiendo que Dios se quiere manifestar en medio de nosotros y que eso le da gloria a nuestras congregaciones, Jesús nos pide el día de hoy algo a nosotros, así como Dios se lo pidió a ese pueblo. Primero cosa que le dice, versículo 4, pues ahora Zorobabel, ahora, esfuérzate, dice Jehová. Hermano, necesitamos esforzarnos. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos tan diferentes, tan horribles, vivimos tiempos. Y veo a una iglesia que dormía, como decía, mi mamá decía mucho esto, dormía en sus laureles, o sea, como pasguatita, así como esperando. Nos hemos acostumbrado tanto a las comodidades que ha traído esta nueva modernidad. A palomitas que estaban antes, te tomaban 15 minutos, ahora 3 en el micro. La leche antes tenían que ir a ordeñarla y ahora la sacas del refri en segundos, ¿no? Ahora digo, aplicaciones que puedes hacer el súper, ¿no? Pones todo, hasta en las fotos, todos artículos y te llega a la casa en 90 minutos. Y no está mal nada esa la tecnología, no está mal, es bueno. Pero el problema es cuando nuestra comodidad o la costumbre a la comodidad nos lleva a no trabajar en lo que necesita ser trabajado y en lo que no hay otra opción, no hay opción de comodidad. Hablando de las misiones, ¿no? Son fantásticas estas transmisiones que podamos hacer, pero siga habiendo comunidades en Guerrero, en Oaxaca, aquí en la Sierra, en Puebla, en Tlaxcala, en Chiapas y hacia el sur, en las que no hay internet, en la que el día de hoy, esta noche, hay personas y hay pueblos en los que no hay quien les predique. Y si estamos tan cómodos como para no salir, ¿quién irá? Y si estamos tan convencidos en toda esta onda de la prosperidad y de mi satisfacción y de mi felicidad, ¿quién va a ir? Porque ir allá no es satisfactorio, ir allá no es cómodo, ir allá no brillas, implica esfuerzo. Y necesitamos entender el día de hoy que por todo el cambio que ha habido necesitamos esforzarnos. Sabemos que ningún esfuerzo es provechoso si no hay detrás oración y una relación genuina con Dios. Lo sabemos. Pero eso no quita que necesitamos esforzarnos. Dios se lo decía también a Josué cuando iban a entrar a la tierra prometida. Él se las había dado, pero aún así necesitaba decir, esfuérzate, porque hay sudor y sangre que hay que derramar. Y el día de hoy es exactamente lo mismo. Hay un esfuerzo que se tiene que hacer. Y tú y yo tenemos que hacer un esfuerzo el día de hoy. El primer esfuerzo está, vuelvo a repetir, en la oración y en una relación íntima con Dios. Y producto de esa relación y dirección que da Dios, entonces hay que trabajar. Hay trabajo que se tiene que hacer. Y no sé si la iglesia de hoy está dispuesta a sacrificar, porque hay muchos que no. Pero Dios le decía a Zorobabel, esfuérzate. Y el día de hoy Dios nos dice a nosotros, trabaja, esfuérzate. Dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cada uno tiene que hacer su trabajo, su esfuerzo. El dirigente Zorobabel, el sacerdote Josué y el pueblo, cada uno tenía que hacer su esfuerzo. Siguiente, aquí les dice,
Sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Jehová. Y la segunda cosa, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces hay trabajo que hacer y en ese trabajo hay esfuerzo que poner. Y cada uno tiene un trabajo y dependiendo del trabajo es el esfuerzo que tenemos que hacer. Habrá personas que Dios los ponga en lugares en los que exige doble cantidad de esfuerzo. Pero Dios nos eligió. Y ahí nos puso. Entonces necesitamos esforzarnos. Y nos dice, pueblo de toda la tierra, dice Jehová del trabajo, porque yo estoy con vosotros. Él está viendo nuestro trabajo. Él está viendo las dificultades y nos dice, ¿saben qué? No se preocupen, yo estoy con ustedes. No va a ser fácil. Y no es fácil todo acostumbrarnos a esta nueva onda tan diferente y a los requerimientos y a cómo ha cambiado la sociedad en muchas cosas. Y necesitamos esforzarnos. Hay un trabajo mayor que se tiene que hacer el día de hoy que el que teníamos que hacer a lo mejor antes, hace unos meses. Hace unos meses dábamos por hecho llegar cada domingo y había reunión y todos estábamos contentos y trabajábamos. Pero va a implicar un esfuerzo doble. Va a implicar que algunos quieran salirse de su comodidad y afrontar el riesgo que implica a veces esta pandemia y trabajar. Esfuércense, trabajen. Versículo 5. Según el pacto que yo hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Y entonces primero nos dijo una cosa que no deberíamos estar recordando, que es comparar la antigua gloria con la presente, porque dice que la gloria no estaba en eso, sino que en Dios paseándose en medio de nosotros. Pero ahora nos dice cosas que no debemos de olvidar, es decir, cosas que sí debemos de recordar. Que el mismo pacto les dice al pueblo de Israel que hizo con ellos en Egipto sigue estando vigente. Hubo juicio, hubo una reprimenda por sus pecados, pero les dice, ¿saben qué? Yo sigo constante y sigo en lo dicho, lo sigo amando y mi pacto sigue constante. Y lo vuelvo a leer, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, según el versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Dice, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Tercera cosa que les dice, no temáis. Esfuércense, trabajad, porque yo estoy con vosotros. Y siguiente, dado que tengo el mismo pacto, no teman. Y el día de hoy hay algunas cosas, o muchas por las cuales deberíamos de tener temor, o podríamos tener temor, por el aspecto de la salud, el aspecto de la economía que está tan cambiante, el aspecto social que está horrible, asqueroso, el aspecto de la maldad. Pero las mismas promesas que hizo Dios siguen vigentes. Y el día de hoy sigue siendo real, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue siendo verdad que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sigue siendo verdad que Dios dijo, en esto conoceréis el amor, en esto conocimos el amor, que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Sigue siendo verdad lo que dice que aunque nos picare algo animal, no moriremos. Sigue siendo real. Sigue siendo real que cuando prediquemos el Evangelio estas señales nos seguirán. Y sigue siendo real que su Espíritu Santo ahora no está en medio de nosotros, sino está en nosotros. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús, que fluyó a través de Elías y Eliseo con los milagros, con sanidades con Pedro y Juan y Pablo, está en nosotros. Y entonces no tenemos que temer, porque estos padecimientos, estas circunstancias que vivimos, a pesar de que son diferentes, sigue siendo constante el Espíritu Santo en medio de nosotros y que sus promesas y sus pactos siguen vigentes. Hoy es el día de salvación. Hoy hay nueva misericordia para nosotros y su gracia sigue vigente. Vemos un mundo destruido, un mundo malvado y perverso, pero sigue siendo verdad que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y el día de hoy Dios está mostrando y extendiendo su gracia a este mundo cada vez más pecador. No olvidemos esto.
No olvidemos que Él está en medio de nosotros. No olvidemos que Él ha dado su Espíritu a nosotros. No lo olvidemos, hermano. No olvidemos que sus pactos y sus promesas siguen vigentes para la iglesia antes del COVID y para la iglesia después del COVID. Para la iglesia de los 80s, para la iglesia del 2020. Él sigue siendo el mismo. Circunstancias van, gobiernos vienen, van, movimientos sociales vienen, van, la maldad aumenta, pero sigue siendo real también lo que Pedro hablaba en Hechos capítulo 2, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Y es asombroso cómo, dependiendo la necesidad y la cantidad de maldad, Dios da más de su espíritu, personas capacita y llega para esta sociedad que tanto lo necesita. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. No sé con qué te quieres quedar. Las dos cosas son reales. Mateo capítulo 24, en los postreros tiempos la maldad se aumentará, temblores, rumores de guerras, muchos apostatarán de la fe, pero también Hechos capítulo 2, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Las dos son reales. Debemos enfocarnos en esto, en que Dios está en medio de nosotros y sus promesas siguen vigentes. Versículo 7. Y ahora sí dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y les dice también a todos aquellos que tenían añoranza por el oro y la plata y las cosas del templo, ¿sabes qué? Yo no necesito nada de eso, porque yo poseo todo eso. Y si quisiera lo pondría otra vez. Pero ese no es el punto, eso no es lo importante, sino Cristo, el amado, pisando, caminando en medio de nosotros. Ahora, hablamos de esto en el capítulo 2 y es lo mismo que nos dice el libro de Esdras. Había una necesidad, había falta de materiales, había una escasez. Pero Dios quería que aún en medio de su escasez, ellos pudieran participar y ser obedientes en lo que Dios les estaba pidiendo. Y Él iba a bendecir. ¿Sabes, hermano? Sabemos que es Dios el que provee. Sabemos que es Dios el que obra. Y lo repetimos mucho en la congregación esto, ¿no? Si Dios levanta, Dios provee. Si Dios envía, si Dios levanta, Él sostiene. Y si Dios envía, Dios provee. Y lo sabemos y lo hemos visto. Pero no tienes que olvidar que Dios utiliza tus recursos, tus manos, tus talentos, tu voz para proveer, para hacer. No que te necesite a ti, pero Él utiliza esos medios. Hubo un misionero, Hudson Taylor, que él cuenta una historia interesante. Él fue misionero en China. Y dice que llegó a cierto lugar y estaba en un barrio muy pobre, con gente muy pobre, y entonces llegó, por cosas que Dios permitió, llegó a una casa, ¿no? Y sé que era una casa totalmente así, amoladísima, triste, pobre, sin nada, y entra a la casa y estaba el padre, la mamá que acababa de dar a luz hace 3 días, enferma, a punto de la muerte, el niño de 3 días y varios hermanitos, ¿no? Y él se preguntó, no tiene futuro esta familia, va a morir la madre, ¿no? Entonces Dios le habló acerca de orar por esta mujer. Y cuando estaba orando, él estaba orando y diciendo, Dios, provéeles. Y entonces Dios puso, dales dinero. Y entonces empezó esta guerra, ¿no? Como, tengo nada más una moneda de 20 en mi bolsa. Pero es todo lo que tengo y esto es lo que yo necesito para salir con él al día, ¿no? Y entonces siguió orando y entonces dijo, tú eres un padre amoroso. Y cuando volvió a decir la palabra padre amoroso, Dios le dijo, es hipócrita hablar del amor cuando no puedes desprenderte de esos 20 pesos, ¿no? Bueno, no 20 pesos, ¿no? De ese dinero. Y él le decía, Dios, pero es que si tan solo trajera 2 a 10, le podría dar 10 y me quedo con 10. Y él dijo, dale. Entonces terminó de orar y sacó el dinero y se los dio. Y entonces Dios cambió el futuro de esa familia. Dios quería obrar
y Dios iba a proveer a esa familia, pero quería que este misionero fuera al medio. Y el día de hoy sigue siendo verdad que Dios provee y Dios levanta, lo hemos visto como ya te dije, pero Dios quiere usarnos. Y hermano, te animaría que en medio de la necesidad, en medio de nuestra pobreza, podamos servir al Señor y ayudar a los demás en la medida que Él nos dirija, siendo dirigidos por Él. Porque Dios usa nuestras manos, Dios usa nuestros recursos, Dios usa nuestra boca, Dios usa tus pies para las buenas nuevas. No paremos de ayudar, a pesar de que entendemos y sabemos que suyo es el oro, suya es la plata. Versículo 8. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y qué hermoso poder entender, hermanos, esa promesa. Él les estaba prometiendo que en ese lugar Él iba a dar paz. Y no sé si tú lo has experimentado, pero cuando, y ahorita vamos a llegar al punto, no es el lugar, ¿no? Pero cuando a veces llegas, por ejemplo, a la congregación o a ciertos lugares en los que es predicado Cristo, sientes como que, ay, me siento cómodo aquí, siento tranquilidad. Pero no estaba hablando únicamente de esa paz, de la ausencia del conflicto. Estaba hablando de una paz perdurable. Y eso es maravilloso cuando lo experimentas, porque Él estaba apuntando a lo que iba a ser Jesucristo, que iba a venir a Jerusalén varios años después. Iba a entrar y iba a morir en la cruz. Y entonces en ese momento iba a dar paz perdurable a las personas, la cual y tú y yo podemos experimentar el día de hoy. Y sabes, hermano, en cierta forma, esto es algo de lo que sucede en nuestras congregaciones. Cuando se predica a Cristo, claro está. Llega una persona y no es el lugar. Dios puede alcanzar a las personas donde sea, lo sabemos, ¿no? El caso del eunuco, ¿no? Como andando en su carreta, llega Felipe, le predica y recibe a Cristo, ¿no? Algunos en el monte, en diferentes partes, ¿no? Pero la congregación, las diferentes congregaciones, sucede esto, ¿no? Llegan personas y no es como que, ay, qué bonita la alabanza, sino que es la gran oportunidad para que por primera vez ellos puedan acercarse a Cristo y por la redención que es en su nombre puedan experimentar paz con el Creador eterna. Y sabes, nuestro México necesita esto, Puebla necesita esto, Cuautlancingo necesita esto. Un lugar en la que verdaderamente se predique a Cristo Jesús y que las personas, más que sentirse atraídas por el cafecito, por lo que sea, puedan realmente experimentar paz con Dios. Lo necesitan las personas. Vuelvo a repetir, no se necesita el lugar, pero son lugares que Dios ha designado y en los que esto debería de haber. Versículo 10. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Preguntad ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida será santificada. Entonces dice, llevas comida santificada para el templo y vas y toca otra cosa, ¿sigue siendo santa? Y entonces los sacerdotes respondieron, no, se vuelve inmunda. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y como trayéndola al tiempo de hoy, ¿no? O sea, tú puedes andar con tu cubrebocas muy bonito, tus gafas y toda la onda, ¿no? Y hasta tus guantes, ¿no? Llevas tus guantes y tocas todas las cosas que están contaminadas y dices, estoy bien, ¿no? Pero si con estos mismos guantes te tocas y te restregas la cara, ya valió todos tus cuidados. Porque no importa traer todo el equipo, ¿no? Y aquí vamos a ver esto. Versículo 14, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo. Duro golpe para ellos y para nosotros el día de hoy. Así es este pueblo y esta gente delante de mí.
Y es así como cambia el tono, ¿no? Como cuando tu mamá te decía Iván, ¿no? O Sergio Iván, cuando ya te decía tu segundo nombre, decías con que ching, ya se enojó, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, el profeta Ageo le dice, este pueblo, ya no es mi pueblo, sino es este pueblo, ¿no? Podemos ver que Dios estaba tratando de llamarle la atención. Y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecéis es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón de este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venía el montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Y esta es otra de las cosas. Ya vimos que no debemos estar comparando ni ministerios ni tiempos, porque la gloria no está ahí, sino está en Dios. Ya vimos que hay cosas que no debemos de olvidar, como los pactos de Dios, y que Él sigue siendo constante y que Él es fiel y que está en nosotros. Pero aquí nos recuerda algo de lo que no debemos de olvidar. Y no olvides esto. Él les recuerda, qué bueno que van a construir, está padre, pero todo esto se vuelve inmundo porque ustedes siguen siendo inmundos. Puedes ponerle el oro más puro, pero cuando pecadores adoran en un templo, lo corrompen. No tiene caso. Y sabes, hermano, Él les recuerda, no se olviden que los juzgué y que los discipliné y mandé todas estas cosas sobre ustedes. Todo esto yo lo mandé. La dispersión, la falta de fruto. Todo esto yo lo mandé. ¿Van a venir a reconstruir el templo para seguir igual? No inventes. Vas a seguir igual. Y sabes, hermano, hemos hablado en ocasiones que este tiempo Dios lo utilizó para que pudiéramos tener una perspectiva acerca de cuál era nuestra motivación y en qué estábamos invirtiendo tiempo, recursos, como congregaciones. Definitivamente Dios ha traído esto para llamar nuestra atención acerca de lo importante. Y vamos a reabrir y seguir igual. No inventes. Igual. ¿Va a ser en vano todo este tiempo? ¿No vamos a aprender lo que Dios nos ha pedido? Recuerdo una predicación que escuché hace cerca de casi 20 años, un ejemplo que se me quedó muy grabado. Un pastor al que quiero mucho y que también sabe todas estas ondas de veterinaria y todo esto. Él decía, ponía un ejemplo de los caballos, ¿no? Dice que si tú llevas a un caballo en un día oscuro, lloviendo, con neblina, lo que quieras, ¿no? Por un camino, y llega a una zanja y se tropieza, se lastima y toda esta cosa, se recupera, y lo vuelves a llevar por el mismo camino, aunque haya neblina y todo eso, es casi imposible que vuelva a caer, porque tienen una memoria acerca de aquellas cosas que les causaban problemas, ¿no? Esta memoria. Pero si tú llevas a un ser humano por un camino y llegas a la barranca y se cae, es muy probable que al siguiente día lo vuelvas a llevar y se vuelva a caer, y dependiendo de su necedad, siga cayendo por los siguientes años. Tristemente, los animales a veces son más entendidos que nosotros, tienen más memoria que nosotros. Y el día de hoy te animo, hermano, a que no olvides esto que estamos pasando y lo demás que Dios te ha permitido pasar, para bien o para mal, que no sea en vano. ¿Te dolió? Aprende. ¿Lo disfrutaste? Persevera. Cuando Pedro y Juan estaban en el monte de la transfiguración, ellos dijeron, buena cosa nos es para nosotros estar aquí. Y ya quieren hacer las casitas y todo eso, ¿no? Pero ese momento no era perdurable, porque había que bajar nuevamente del monte al valle y enfrentarse con la vida real, y enfrentarse con un demonio que no pudieron sacar, ¿no? Y los problemas normales. Pero no tenían que olvidar que esa gloria era la misma que les esperaba después. Y sabes, hermanos, hay momentos hermosos que nos gustaría quedarnos ahí, pero más bien tenemos que atesorarlos para proseguir y para correr la buena carrera y saber que esto está como meta, el encontrarnos
cara a cara con Cristo, ¿no? Y llegará el momento que cada uno de nosotros estemos con Él y será maravilloso. También hay momentos que hemos vivido difíciles, pruebas, disciplina, juicio, pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender y que no se vuelva esto en vano. ¿Qué has aprendido en este tiempo, en estos meses? ¿Qué te ha enseñado Dios? Hermano, no podemos reabrir, no podemos pensar en ahora sí ministrar y ayudar si en nuestra vida seguimos siendo desobedientes. Para hacer la pura obra de Dios necesitamos pureza y santidad en nuestra vida. Necesitamos ser cambiados. Y entonces, dice nuevamente versículo 18, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Mediten, piensen, ¿dónde está su corazón? Desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Y entonces Dios les dice, mediten en su corazón, cambien esto, que esto haya servido para algo. Pero también les dice, entiendan esto, que producto de todas estas cosas que sucedieron, la semilla sigue en el granero y necesita plantarse y dar fruto. Va a tomar un tiempo ver estos resultados, ver el fruto, porque hay que trabajar, esforzarse y no temer. Pero dice, pero tienes que entender que desde el día de hoy te bendeciré. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestra obediencia. Dios requiere obediencia, santificación, requiere de nosotros un compromiso, requiere de nosotros una relación. Y tenemos que entender que necesita trabajarse esta relación. Y Dios, a pesar de que dice, desde el día de hoy te bendigo y te bendeciré, estas cosas toman su tiempo. Y a pesar de que ellos plantaran la semilla en ese momento, iba a tardar algunos meses en crecer la vid. Iba a tardar una temporada que diera nuevamente fruto. Pero Dios estaba con ellos y Dios iba a prosperar la obra de sus manos. Y hermano, no te canses de hacer el bien, como nos dice el libro de Efesios. No te canses, porque a su debido tiempo veremos los frutos, la recompensa. Y esto es algo importante. El día de hoy, Dios nos ha puesto en este tiempo, en este lugar. Y ahorita termino esto. Quiero que leamos la última parte y con esto concluimos. Vino por segunda vez palabra de Jehová a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fortaleza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros, y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. Qué hermoso, yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Escucha muy bien esto, hermano. Zorobabel, en ese tiempo, se sentía pequeño. Habían sido conquistados. La nación estaba hecho trizas, eran pocos, no había muralla, todo esto, ¿no? Y tenían grandes reinos alrededor, griegos, persas, Egipto y muchas otras naciones pequeñas. Y al parecer ellos eran pequeños. Y imagínate a Zorobabel como pensando, soy un rey, pero o un gobernador, pero no somos propiamente una nación, no tenemos nada. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Ni el poder de los persas, ni de Egipto, a mí no me interesa nada eso, ni me preocupa, yo soy el Señor. Y así, y le dice, yo te pondré como anillo de sellar, y una representación así como el trono, la corona o el cetro, el anillo de realeza. Y yo te pondré en esta posición,
¿Por qué? Porque yo te he elegido. Meditaba en el día de hoy por la mañana en el hecho de que grandes hombres a lo largo de estos últimos 10 años han partido con el Señor, hombres y mujeres de fe. Y por mencionar algunos nombres, hay muchos, ¿no? O sea, pensaba en el pastor Chuck, en Billy Graham, el pastor Ravi Zachary, ¿no? Como estos hombres que se necesitan esta clase de hombres el día de hoy. Pero se han ido, ¿no? Y a lo largo de estos meses de pandemia, tristemente he visto también por lo menos 8 pastores que de alguna forma conocía, pues han muerto resultado del virus, ¿no? Y de repente se siente triste decir, bueno, estos hombres se necesitaban, ¿no? Pero Dios a través de esto me hablaba, si el día de hoy estás aquí, es porque hoy yo tengo un plan para ti y yo te he elegido. Puede ser no el más apto y no somos los más aptos. Podemos ser y sentirnos pequeños como Zorobabel. Podemos sentirnos ahogados en medio de toda esta multitud. Pero hay algo hermoso. Yo te elegí. Y vuelvo a recordar lo que Dios le decía a Jeremías. Desde el vientre de tu madre yo te vi y te elegí y te puse sobre naciones. Y hermano, ¿sabes qué? Tienes que tener, hermana, esta seguridad. Si hoy estás vivo y si Dios te ha preservado y te ha puesto aquí, es porque Dios te capacitó para este tiempo. Mardoqueo le decía a Esther, no sabes si para este tiempo naciste. O sea, toda esta onda de que pudiera ser la reina era para este momento en específico, para salvar a muchos. Y hermano, el día de hoy hay muchos que necesitan ser salvados. Sabemos que Dios los salva, pero quiere usar tus manos, tu boca, tu talento, tu mente, tus recursos, todo quiere usar Dios. Lo puede hacer con piedras, con burros, lo hemos visto en la Escritura. Hizo que un burro hablara y puede volver a hacerlo. Pero quiere usar a estos burros. Y se place y se complace en usarnos a nosotros. Hermano, Él nos ha elegido. Estamos aquí. Podemos voltear hacia atrás y ver a estos grandes hombres y mujeres, pero no están. La estafeta ha sido pasada a nosotros. ¿Vamos a ser cobardes? ¿Vamos a pecar? ¿Vamos a apartarnos? ¿O vamos a ser hombres y mujeres valientes, que nos esforzaremos en Él, que trabajaremos arduamente, más duro de a lo que estábamos acostumbrados? Recordaremos sus promesas y caminaremos en su pacto. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y te animo a que hoy puedas, como dice aquí el versículo 18, meditad en vuestros corazones. Pensemos, ¿qué es lo que Dios quiere y ha estado hablando? Y no olvidemos sus promesas. Y no olvidemos que Él ha hecho cosas que nos ha hecho o nos ha llevado a través de circunstancias y que todo esto tiene el propósito de edificarnos a nosotros, pero también de poder refinarnos para ser instrumentos en las manos del alfarero. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu gran amor. Te quiero rogar por cada uno de los que están viendo este video. Te suplico que sus vidas puedan ser animadas por ti. Padre, convéncelos de su pecado, llévalos al arrepentimiento, pero también anima sus corazones para que puedan caminar y esforzarse y correr la buena carrera. Dios, ven pronto. Pero mientras que esto sucede, usa nuestras manos. Queremos serte útiles. Sabemos que no lo somos. Sabemos que no somos los más dignos, los más capaces, pero queremos responder al llamado e ir y cumplir esta misión que tienes para nosotros. Bendito eres, Padre. Amén.